Miami Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día y la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en más de 100 años de la NFL, los Delfines de Miami. Esta semana tendremos un tema candente con todos ustedes, Fanatics. Vamos a obtener las reacciones que generaron las selecciones de los Dolphins el pasado fin de semana, con las diferentes selecciones del draft que obtuvieron para agregar talento en este 2021. Esta es la alineación del programa. Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Marcos Sacal, número 10, receptor, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, número 14, coreback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? ¿Qué tal toda la gente? Una vez más, contentísimo de poder platicar un poquito con todos ustedes. Se acaba de terminar el draft, entonces parece que el roster ya está tomando un poquito de forma. Podemos imaginarnos ya cómo se va a llevar a cabo la temporada 2021 y emocionado de hacer análisis sobre los prospectos que tomó Miami, en dónde fallaron, en dónde fueron virtuosos, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? La verdad es que calientitos de los resultados del draft. La verdad es que se hace un buen trabajo, ya lo estaremos analizando y bueno, se viene todo el tema de los training camps con estos jugadores que se seleccionaron también en próximas fechas y el calendario por ahí también se nos viene la próxima semana. También con un invitadazo de lujo, pues, de los principales expertos para platicar de estos resultados del draft. Ya estarán ahí comentando sobre él, pero la verdad es que es un gran programa. Quédense con nosotros. Un saludo a todos. Hola a todos, encantado de estar de nuevo compartiendo micrófonos con todo el grupo de Somos Dolphins. Bienvenidos para un gran programa en el que estaremos evaluando todo lo que pasó en el draft. Estaremos viendo las últimas novedades de cómo se está constituyendo el roster y lo que se puede venir como muy interesante en el acople ya final de este equipo. A continuación, el invitado de este día. Él es maestro de Relaciones Internacionales. Es el primer scout mexicano y analista de NCAA para nuestros amigos de Máximo Avance. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en el podcast de Somos Dolphins a Ian Roundtree. Bienvenido. Muchísimas gracias, ¿no? Con esa presentación les voy a quedar a deber. No, de verdad muy agradecido por la invitación. Me da mucho gusto que me hayan ofrecido el estar aquí, el compartir el programa con ustedes y pues muy contento. La verdad es que como scout vivimos para el draft y es como nuestra Navidad, entonces muy frescos, muy contentos de cómo se dio todo el proceso durante este año y ansiosos de platicar de lo que viene para los Dolphins. Gracias a ti, Ian, por aceptar la invitación. Y quienes hablan de César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. Antes de tocar los temas que tenemos para este día, Ian, platícale a la gente cómo nació esta pasión por el scouting. Muchísimas gracias. Yo obviamente vengo de una familia deportiva al 100%. Yo soy la tercera generación de seleccionados nacionales en mi familia, todos jugando fútbol americano. Cuando yo empiezo a acercarme a la etapa final de mi carrera con los Aztecas de la UDLAP, me doy cuenta que tengo cierta vocación hacia el coacheo y si bien te desarrollas como coach dentro de estas instituciones, coachando a los más jóvenes, primero a las infantiles, luego a las juveniles, intermedias, terminando por Liga Mayor, en la UDLA no existía de facto la posición de coordinador de reclutamiento, estábamos en pañales, por así decirlo. Hablo de 1999, 2000, 2003, que es mi generación de Liga Mayor. Pero eras el encargado del reclutamiento porque eras el head coach de las categorías que la UDLA enfrentaba a otros equipos. Entonces tenías que hacer el primer contacto, el reclutamiento de los jugadores, el acercamiento con los padres y luego llevar tus impresiones y presentar reportes ante el head coach. Ahí es donde nace realmente mi pasión por el reclutamiento.
que pude seguir trabajando a lo largo de todos estos años, ya que sigo siendo coach, sigo siendo head coach aquí en México. Y en el año 2016 me entero de esta NFL Scouting Academy, que está en Troy, Nueva York, ¿no? Cerca del cuartel del NFL, donde pues realmente te preparas y te certificas como scout. Y mi principal intención realmente fue saber si todo lo que venía haciendo todos estos años estaba bien hecho o estábamos haciendo tonterías en México, ¿no? Y decidí pues lanzarme a estudiar, ¿no? El semestre de primavera, creo que hice yo, de primavera o verano, de verano. Yo hice el de verano, ¿no? Que son 8 semanas de entrenamiento allá para saber principalmente, la verdad es que nunca soñé que me iba a poder dedicar en tiempo parcial a ser scout profesional, pero sobre todo para saber si en México no estábamos haciendo tonterías. Yo llevaba años reclutando y scouteando y no sabíamos si realmente los parámetros que utilizábamos y los principios que utilizábamos estaban bien o no teníamos ni idea. Afortunadamente andábamos bastante bien, sí había muchos puntos finos y mucha profundización que hay que hacerse, pero bueno, continuamos en esto. Ya regreso a México como el primer scout certificado en nuestro país y desde entonces, bueno, pues se me han abierto las puertas de varias instituciones a las que les realizo, pues digamos, una consultoría de scout para Liga Mayor, para los equipos profesionales del LFA y lo que obviamente hago en el programa que yo conduzco de Máximo Avance University, ahí en mi empresa Máximo Avance. Perfecto, pues vámonos ya de lleno a los temas que tenemos. El pasado fin de semana se llevó a cabo el reclutamiento colegial, el lugar donde las grandes estrellas universitarias se ponen pues en vitrina para que cada uno de los 32 equipos de la NFL puedan seleccionar y reforzar las diferentes plantillas de cara a la temporada de la NFL. Estimado Cristian, ¿a quiénes tomaron los Dolphins en ese primer día del draft? Su experto invitado y con ustedes. En el número 6 ya sabíamos que los Dolphins habían hecho unos movimientos previos con San Francisco, en el que se obtienen un par de primeras rondas y una tercera ronda, y pues se hace un canje con Filadelfia y regresan digamos, a la posición 6, dando una de las dos primeras rondas. Este movimiento deja a Miami con una primera ronda en el 2023, pero también se pretendía que los Delfines se mantenían en esta posición de, digamos, en el número 6 para tomar a un jugador elite playmaker, que la mayoría de la prensa y la mayoría de los expertos comentaba que los Delfines buscaban pues un jugador armas para lo que es la ofensa, que es lo que más débil se había visto en el equipo el año pasado. Entonces, pues especulaba mucho de dos opciones, que era el tema de Kyle Pitts y Ja'Marr Chase, pero después de este canje, pues los equipos que estaban antes de Miami también empezaron a verlos pues muy completos a estos jugadores y con muchas ganas de seleccionarlos y bueno, en el draft así se dio. Kyle Pitts fue tomado por los Cones de Atlanta y Ja'Marr Chase por los Bengalíes de Cincinnati, y los Delfines pues en teoría quedaban 2-3 opciones muy obvias, ¿no? Que una era, ya lo habíamos hablado aquí en el programa, de Penei Sewell, de Davonta Smith. Penei Sewell, el mejor liniero de la generación, Davonta Smith, y por ahí se hablaba también de Jalen Waddle, ¿no? Al final, la selección es Jalen Waddle, este jugador de Alabama que se reúne con Tua Tagovailoa, y bueno, es un jugador que sí cumple con los requisitos de lo que los Delfines buscaban, un arma más para el receptor, además con un arma con mucha química que tiene, lo conoce perfectamente. Tú, estoy seguro que le han de haber pedido opinión al quarterback de los Delfines de Miami para esta selección, y bueno, se habla que Jalen Waddle estaba en el tablero de los Delfines inmediatamente después de lo que era Trevor Lawrence, ¿no? Era su segundo o tercer jugador marcado como preferido. Entonces, yo creo que en el momento que hicieron el movimiento de regreso al pick número 6, tenían como muy claro por quién iban a ir, y creo que desde un inicio la opción fue Jalen Waddle. ¿Qué va a aportar este jugador? Jalen Waddle, como mencionábamos, viene de Alabama. Sus 3 temporadas tuvo aproximadamente un poquito más de 100 recepciones para 1,999 yardas. Realmente no es un receptor de estos que te va a estar haciendo pues arriba de 100 recepciones y arriba de 1,000 yardas por temporada, pero su plus y su intangible que tiene Jalen Waddle es la velocidad. ¿Y qué te va a aportar en el juego? Es un jugador que principalmente juega en el slot, pero también te puede jugar como ala abierta, y que te va a generar después de la recepción Jalen Waddle es lo que
que principalmente busca Miami con este pick. La velocidad, lógicamente, también te va a aportar en equipos especiales, en regresos de patadas. Ya estaremos ahí discutiendo si Jalen Waddle realmente va a estar en este rol. Y bueno, es un jugador que inclusive en sus 3 temporadas tuvo un promedio arriba de 17, 18 yardas por recepción. Y en muchas de las ocasiones, pues inclusive con muchas anotaciones, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que busca los Delfines de Miami es un jugador que preocupe a las defensivas, que lleve a tener a los mejores jugadores defensivos del perímetro marcándolo a Jalen Waddle y que complemente este cuerpo de receptores con Devante Parker, que él sí es un jugador más de posesión, un receptor más de posesión. Esperemos que se mantenga sano en la temporada. Con Preston Williams, por ahí que se mantiene, con los mismos Albert Wilson, y vamos a ver si Albert Wilson y Allen Horn se mantienen en el equipo, que optaron en no jugar la temporada pasada. Por ahí con Lynn Bowden y con Mike Gesicki, y bueno, y con un nuevo también ala cerrada que también se seleccionó. Entonces, eso es lo que va a aportar Jalen Waddle. La verdad es que también una de las principales situaciones por las que Miami lo seleccionó y lo tenía muy arriba de su board es las ganas de jugar que tiene Jalen Waddle. Una de las cuestiones que evaluó principalmente Chris Greer fue que este jugador, pues de inicio no optó por no jugar la temporada 2020, que bueno, eso de inicio no quiere decir que esté mal optar ante lo que se dio de la pandemia, pero él quería seguir jugando, ¿no? Y otra situación es el pundonor que tiene. En la temporada pasada se lesiona, iba con una temporada, con unos números que iba a tener una gran temporada en el 2020, ya llevaba 28 recepciones y iba con una tendencia que iba a superar sus números anteriores, y tiene una lesión muy grave en el tobillo, que es una de las imponderables que tendrá que vencer Jalen Waddle para ser el jugador que se pretende, este tema de lesiones. Y en el juego de campeonato, con apenas 3 meses de recuperación de su fractura del tobillo, él decide jugar, ¿no? Digo, a lo mejor fue una decisión también un poquito irresponsable, si lo quieren ver así, porque se pudo haber lesionado más. De hecho, en el juego recuerdo que en la primera jugada que tiene se arranca y empieza a renguear, y aún así siguió jugando. Entonces, esas ganas de estar dentro del campo y ese amor por el juego, creo que es lo que también permitió que los Delfines estuvieran enamorados de este jugador, y por lo cual se lo seleccionaron sin pensarlo, ¿no? Entonces, esos son de los puntos que yo pongo importantes de por qué se seleccionó Jalen Waddle. El pick número 18 sucedió que, bueno, todos los aficionados esperábamos por ahí un corredor, ¿no? Que era Najee Harris, pero habíamos hablado en previos programas que la filosofía de los Delfines, y como de muchos otros equipos, es que el tema de los corredores, pues tiene una situación ahorita en cuanto al valor financiero y el valor también de la posición, se va dando. La verdad es que existe una falta de valoración o una devaluación de la posición como tal. Najee Harris es un jugador excepcional, pero el equipo de escauteo de los Delfines y Chris Greer y Brian Flores deciden optar por un jugador para llenar un hueco muy grande que tenían los Delfines, que es el pass rusher. Con el canje que se tuvo con los Houston Texans por Bernadette McKinney, perdimos a Chuck Lawson, que es un jugador que sí aportó mucho el año pasado y pues era el complemento de Manuel Ogba. Pues teníamos este hueco enorme. Entonces Chris Greer se decide tomar aquí a Jalen Phillips de los Huracanes de Miami, un jugador que pues lució el año pasado por, digamos, la ausencia que tuvo, vamos a ponerlo así. Digo, no quise decir que por eso lució, pero el hecho de que no jugara Gregory Rousseau, tuvo muchísimo más participación Jalen Phillips, un jugador que pues tuvo sus primeros años con UCLA, y que pues una de las principales cuestiones que tiene, o alertas por las cuales muchos equipos lo tenían ahí marcado también con algunos riesgos, es que es un jugador que estuvo pues con muchas lesiones, sobre todo de conmociones, en la Universidad de Los Ángeles. Inclusive en el 2018 optó por retirarse, ¿no? De plano, después de una conmoción y una lesión que tuvo en el tobillo, decide en octubre de 2018 retirarse del fútbol colegial. Pero por ahí, Jim Mora, hijo, lo convence a regresar a los emparrillados. Por ahí él aplica una transferencia a Miami, donde pues el año pasado lució enormemente. La verdad es que Jalen Phillips es un jugador que tiene un motor mejor de la generación para llegar a generar presión sobre el quarterback. Yo creo que Sano es el mejor jugador pass rusher que tenía la generación, pero bueno, tiene esta situación de las lesiones, ¿no? Por lo cual yo creo que el Chris Greer y su equipo sí tuvieron esta precaución de realizar esta revisión médica, como se hacen todos, al menos al grado que se pudo hacer con este tema de la pandemia, y optan por este jugador, toman ese riesgo de tener esta producción elite, de tener la presión al quarterback, que es tan importante en estos días. Y la verdad es que Jalen Phillips el año pasado tuvo 8 capturas de quarterback, fueron sus mejores números, 15 y media tacleadas para pérdida, y es un jugador que a mí me recuerda mucho en su físico, digo, por la altura y el físico y la velocidad y el atleticismo, vaya comparación que voy a hacer, de Jason Taylor, un viejo conocido de los Delfines de Miami. Creo que tiene ese potencial, pero estaremos pues a la expectativa de ver si se produce. Estos son los 2 jugadores que se toman en primera ronda. No sé qué opinen, compañeros. Estimado Ian,
¿qué te parece estas selecciones de Miami luego de la primera ronda? ¿Eran lo mejor disponible para la posición? A mí me gustó en general mucho el draft de los Delfines, no porque estemos aquí hablando de ellos precisamente, pero creo que tomaron el valor indicado en el slot indicado. Acuérdense que cuando evaluamos a prospectos, no hablamos de talento, hablamos de valor. Esto es una bolsa de valores y los prospectos son compañías y están vendiéndote tus acciones. Entonces, no generalmente tomas a la mejor empresa, tomas a la acción más valiosa, derivado de muchos parámetros, ¿no? Entonces, me parece que los Delfines siguen haciendo un buen trabajo. Estos últimos 3 años han hecho un excelente trabajo y esta primera ronda no fue la excepción. Bajo muchas métricas y percepciones, Jalen Phillips era efectivamente el mejor de los rushers, de los edge players que estaban en esta generación. A mí sí me da un poco de miedo lo de las conmociones cerebrales. Quizás lo del tobillo no vaya a tener nunca ninguna repercusión, pero como bien lo mencionan, él se retiró, optó por retirarse cuando jugaba para UCLA, descansó toda la temporada del 2019 y regresa para este 2020. Esperemos que su carrera nunca vuelva a sufrir nada de esto, pero si es una high risk, high reward, se dice, ¿no? La proyección, porque puedes tener una gran producción desde el primer año, pero también puedes empezar a tener problemas y las conmociones pueden retirarte muy rápido en tu carrera. En el caso de Jalen Waddle es un caso importante, es un caso especial porque la enorme mayoría de los analistas lo teníamos como el receptor número 2 de la generación. Entonces, el impacto que va a causar Jalen Waddle desde el primer día va a ser inconmensurable. O sea, es un jugador que va a estar cerca del 75-80% adentro, sobre todo por el tipo de ofensivas que se corren hoy en día en la NFL. Y entonces me parece que el impacto y la producción que puede darle Jalen Waddle al equipo de Filadelfia, y más teniendo como quarterback a Tua Tagovailoa, su ex quarterback ahí en Alabama, creo que es de esos home runs, ¿no? De selección desde el primer momento. Ahora, regresando a la cuestión de los trades, a mí sí me parece que el trade de regreso que pone a Miami el número 6 era esperando que les cayera o Kyle Pitts o Jamar Chase, porque son los prospectos número 1 de ambas posiciones. Eso no quiere decir que automáticamente Jamar Chase vaya a tener una mejor carrera o vaya a tener un impacto inmediato superior o más importante que el que tenga Jalen Waddle. Pero yo creo que ese trade de regreso al número 6 era esperando que Cincinnati tomara a Penei Sewell, ¿no? que era lo que más falta le hacía a la línea ofensiva de Cincinnati, y que alguno de los dos prospectos número 1 en su posición, o Jamar Chase o Kyle Pitts, cayera al equipo de Miami. No me gustaría llamar a Jalen Waddle un premio de consolación, porque creo que en quarterbacks y en receptores son las dos posiciones donde más busts hay de todas. Entonces, bien podríamos tener a Jalen Waddle como líder de todos los novatos el siguiente año, o bien podría salir alguien por ahí de segunda ronda, pero más allá del valor real de las elecciones, que equivale perfecto con el slot que tenían los Delfines, sí hay que tener esos dos factores en consecuencia, ¿no? Las lesiones de Jalen Phillips y que muy probablemente Miami pensó que alguno de los dos prospectos en ambas posiciones, wide receiver, tight end, les podría caer en el número 6. Jalen Phillips, mejor prospecto que Ojulari, que Rousseau, que el propio Owi, que salió en primera ronda, mejor que todos ellos, porque al final fue sorpresivo, porque fue el primer defensive end en salir el pasado draft. Mira, yo te puedo decir que en el 90% de las posiciones de este draft, los analistas teníamos a los mismos, al mismo orden en el 90% de las posiciones. Todos teníamos a Trevor Lawrence y Zach Wilson, todos teníamos a Najee Harris y Travis Etienne, todos teníamos a Kyle Pitts primero y a Pat Freiermuth después, todos teníamos a Christian Barmore primero y algunos a Davion Nixon u otros tackles defensivos. Obviamente todos teníamos a Penei Sewell, Rashawn Slater y Christian Darius hasta arriba. Y sí te puedo asegurar que no existía un board en toda la NFL que tuviera el mismo orden de los edge players. Todos estaban por todo el área, sobre todo porque sus capacidades físicas más que atléticas eran muy diferentes. Unos son jugadores que sirven simplemente por una defensiva 43, otros por una defensiva 34, otros, aunque están proyectados por una 43, podrían jugar la 34 subiendo de peso. Entonces, bien podría ser el número 1 de toda la generación, Jalen Fields. Y en el caso específico que comentas de Rousseau,
Para mí la sorpresa más grande de todo el draft es que los analistas que nos encargamos de tomar estas evaluaciones con respecto al tape, al video, nunca creímos que los jugadores que habían optado por no jugar su última temporada, no que sus equipos no la jugaran, sino que ellos decidieran no jugarla, hubieran sido penalizados o castigados por los equipos de la NFL, como lo quieras ver. Y en su totalidad, todos los jugadores que decidieron optar por no jugar cayeron en el board. Y no es una coincidencia. Penei Sewell salió hasta el 7, Rashawn Slater se fue hasta el 3, ¿de qué? 12, 11. Gregory Rousseau llegó hasta el 30, Micah Parsons llegó hasta el 13, inclusive Jamar Chase. Todos los jugadores que optaron por no jugar fueron penalizados por los equipos de la NFL. Todos los jugadores que optaron por no jugar fueron penalizados por los equipos de la NFL. Quería complementar un poco los comentarios que mis compañeros hicieron, me parecieron muy, muy atinados, y solamente agregar que, bueno, la selección de Jalen Waddle, eso automáticamente va a ayudar a la ofensiva a abrir espacios en el juego aéreo, ya que tener a Will Fuller de un lado y a Jalen Waddle del otro obliga a la defensiva ya no puede jugar single high safety, tienen que jugar con dos safeties profundos, y eso abre espacios en el juego terrestre. Además, Waddle te ayuda a abrir espacios horizontalmente, mientras que Will Fuller vertical, porque Jalen Waddle lo puedes utilizar en jet sweeps, lo puedes utilizar en reversibles. Entonces es un jugador muy dinámico que hace mucho sentido. A mí me pareció un poquito sorpresiva la selección, porque hubiera querido que Miami hubiera agarrado un jugador prototipo, receptor número 1, más como Devonta Smith, pero hace mucho sentido y me parece una muy buena selección. En cuanto al tema de Jalen Phillips, es un jugador que es igual muy dinámico, como lo mencionan, y encaja muy bien. Perfecto. Luego de salir con un receptor y con un defensive end en la primera ronda, en el día 2 los Dolphins tenían 3 selecciones, 2 de segunda ronda y una de tercera ronda. Marcos, platícale a la gente cuáles fueron estas selecciones. Como dice Ian, ¿no? Los jugadores que optaron fuera fueron penalizados, y Holland es uno de los que pudo haber sido también penalizado de alguna manera por esta situación, ya que tampoco jugó la temporada 2020, pero es un jugador extremadamente explosivo y atlético. Tiene caderas para poder cubrir desde el níquel como cornerback, a pesar de ser safety. También puede ocupar la posición de safety libre hasta atrás, siendo el último hombre. Y es un jugador que se ve muy, muy dinámico, es un buen tacleador. Entra dentro de los 4 safeties principales de la clase, junto con Richie Grant de UCF, junto con también Andres Isco y junto con Trevor Moehrig. Creo que yo vi varios analistas que tenían el ranking distinto. Trevor Moehrig era como el consenso número 1, pero al fin y al cabo Holland es un talento que hace mucho sentido en esta secundaria. Sabemos que a Brian Flores le gusta mucho tener jugadores en la secundaria, utilizan mucho níquel y dime, por lo que hay 5 o 6 jugadores por un porcentaje muy alto de las defensivas, por un 30-40% de las jugadas defensivas. Sí me parece un pick sorpresivo porque había otras necesidades. Miami necesitaba un centro, quizás un linebacker, un corredor, pero bueno, hablando del corredor, tampoco habían muchas oportunidades porque justamente los Broncos se adelantaron un pick antes para tomar a Javonte Williams, que posiblemente hubiera sido la selección, por ahí se dice. Yo creo que sí hubiera sido la selección, pero algo que sí estamos viendo es que los Dolphins se están yendo best player available, ¿no? O sea, tienen su board independientemente de las necesidades, porque safety sabemos que no era una necesidad. Brandon Jones fue tomado el año pasado, está Eric Rowe, está también Bobby McCain. Entonces, sí fue algo sorpresivo, pero si vemos también una constante de lo que está haciendo Miami es que toma jugadores extremadamente atléticos, y eso lo vemos en sus 3 primeras selecciones, ¿no? Jalen Phillips salió reclutado desde high school como un jugador que el número 1 de la clase de su año, por arriba de Trevor Lawrence, por arriba de jugadores como Myles Garrett, también se hablaba. O sea, la calificación desde high school, desde el punto de vista atlético, era muy, muy alta. Entonces estamos viendo jugadores que tienen una habilidad atlética muy alta, y bueno, esa es la primera selección. Los dejo para que comenten ustedes si están de acuerdo, si no,
Y ahorita me paso a la siguiente selección. Así como comentamos que Brian Flores ha tratado de encontrar a piezas que se adapten a lo que venía manejando él, como lo hacía en Nueva Inglaterra, así como comentamos que Brian Flores ha tratado de encontrar a piezas que se adapten a lo que venía manejando él, como lo hacía en Nueva Inglaterra, y que tuvo el año pasado a Raikon Davis como su futuro Will Wilford. Estimado Ian, ¿crees que Javon Holland pueda ser ese Patrick Chung que tanto le hace falta a la defensiva de Miami y que se supone iba a ser Minkah Fitzpatrick hace unos años, donde lamentablemente pues prefirió irse a Pittsburgh? Sí, me parece que sí. Me parece además que la clave, la palabra importante aquí en la selección de Javon Holland, que además Marcos ya explicó súper bien, creo yo, el pensamiento detrás del pick, es la versatilidad. Trevor Murray, sí, muchos lo teníamos como el safety libre número 1, pero Trevor Murray solo puede jugar de safety libre, mientras que en este caso Javon Holland sí tiene la capacidad de ocupar ese slot cornerback o ese nickel cornerback que Trevor Murray no podría hacer. Me parece además que el año pasado ustedes utilizaron una primera ronda con Igminogene, ¿no? Que también aparece en esas funciones, ¿no? Por su tamaño, por su peso, y me parece un complemento idóneo, porque lo puedes tener en todos los downs como free safety, y puede o reemplazar o en dime ser el otro slot corner contrario a Igminogene. Entonces, para mí la palabra clave es versatilidad, independientemente de que las calificaciones hubieran estado muy cercanas de Trevor Murray y de Javon Holland. Este jugador sí puede ayudarlos en otras áreas. Y creo además que, como bien dicen, que si bien no era una necesidad imperante, creo que tomaron al best player available, como digo, Marcos lo definió de forma perfecta, porque en mi teoría, claro, la selección hubiera sido Javonte Williams, el corredor de North Carolina, pero Denver los rebasa un pick antes. Entonces, a mí me parece que lo que está construyendo Brian Flores es importante y se llama la atención. Y sobre todo por lo que dijo Brian Flores al final de la conferencia, si tuvieron la oportunidad de ver la Fanatics. Cuando le preguntaron los periodistas acerca de este jugador, sonrió y reaccionó de manera significativa, así tipo como lo que hizo el año pasado con Raikon Davis. Entonces, si el novato de Oregon logra aplicar la comunicación, el liderazgo que ofreció en la unidad de los Dogs en esta secundaria de Miami, cuidado porque puede ser algo peligroso para el resto de la conferencia, porque recuerden que tenemos a Xavier Howard, a Byron Jones, a Eric Rowe, a Bobby McCain, y ahora agregar a estas dos piezas, el año pasado Brandon Jones y ahora con Holland, puede ser algo peligroso. ¿Quieres agregar algo, Adam? Miami decide hacer, sino esto es una competencia, es un mercado de valores, como bien nos lo dice Ian, en el que tenemos la participación de los demás equipos. Miami le gana en primera ronda a Denver, precisamente quienes tenían como target a Phillips. Entonces, nosotros nos llevamos el edge rusher que pretendía Broncos, y Broncos, sabiendo y viendo que más o menos coincidía en el draft board con los principios que tenía Miami, decide saltar en segunda ronda y se llevan a Javonte Williams, ¿sí? Entonces, Miami, que pretendió además hacer un canje antes de que tuvieran su intervención Steelers para llevarse a Harris, ellos iban o pretendían hacer un canje en el puesto 20 para tratar de tener una cuestión, como decía Ian, de valor. Es decir, si nosotros analizamos cuánto cuesta o el impacto que tienen al tope salarial anual cada una de los picks adquiridos, uno se da cuenta que los 2.5 millones, que es aproximadamente el contrato que ahorita están teniendo como promedio, un corredor que te va a servir dentro de un tándem de corredores, o sea, no es un corredor principal en un esquema donde tengamos únicamente un corredor, sino que estamos hablando de donde se comparte la carga, es lo que ha abaratado la posición, está precisamente rondando los 2.5, entonces hace muchísimo sentido que tengas tú un corredor novato a partir de ese momento, no antes. ¿Por qué? Porque el mercado te dice que le puedes conseguir más barato
con un contrato de un veterano. Entonces, si tú vas a aprovechar los mejores años, pero también tienes la cuestión de la capacitación y el proceso de la curva de aprendizaje y adaptación de un corredor novato en la liga, te conviene a partir del pick 20. ¿Por qué? Porque es lo que dice, digamos, lo que pone en la balanza el dinero que tendrías que invertir por ese pick. Entonces, si tenemos en cuenta eso, Miami hizo lo inteligente de buscar en la posición en la que el dinero lo mandaba, a partir del 20, que en ese momento trató de hacer el pick. El problema es que lo pusieron muy alto, el costo por el canje, no aceptó Miami, decidió arriesgarse a tener que reclutar más adelante, y Denver, que lee muy bien esa situación, logra, yo creo que a muy alto precio, porque sí siento que les salió caro ese canje, saltar un puesto antes de Miami en la segunda ronda. Entonces, esa situación pone a Javonte Williams con ellos, ¿sí? Pero fue una cuestión entonces de competencia. O sea, entendamos la competencia con Miami, de que Miami les gana en primera ronda por el defensive end, pierde en segunda ronda con el corredor, pero el costo para Denver es alto, no le salió tan gratuito tener ese triunfo. Nada más para terminar de agregar, Ian, no sé si te parece que este jugador es peligroso una vez que intercepta. Correcto. Nada más para terminar de agregar, Ian, no sé si te parece que este jugador es peligroso una vez que intercepta. Es un ball hawk, siempre está alrededor del balón. Y es un tacleador muy seguro, que es como una de las principales. La principal característica que buscas en un free safety es el rango, el range, ¿no? Que sea capaz de jugar sideline to sideline, que si lo tienes que dejar en single high, como lo decía Marcos, no tengas problemas de buscarle apoyo, ¿no? Él puede cubrir de sideline a sideline. Efectivamente, es un ball hawk, sus ball skills son extremadamente buenos, ¿no? Si la bola está cerca, se la va a llevar. A contrario, Censo, obviamente el problema con jugadores tan rápidos y con esas caderas que tienen el centro de gravedad más abajo, pues es obviamente el tamaño. Un jugador que es presionado a taclear mucho en campo abierto a jugadores mucho más grandes que él, pues podría llegar a sufrir lesiones, ¿no? Cuando das un poco en cuanto a obtener esa velocidad y ese cambio de dirección y esos ball hugging skills y esos ball skills y ese range, como free safety, obviamente lo que estás entregando es peso y es altura. Entonces, nada más hay que tener eso en la balanza. Bueno, y antes de llegar a la segunda selección, sí, solamente de nuevo quería complementar que Holland en algunas ocasiones lo utilizaban como regresador de patadas en Oregon, lo hicieron en alguna que otra jugada, entonces se puede ver la explosividad de la que hablábamos y lo peligroso que puede ser al momento de interceptar o causar un fumble y recuperarlo. Y bueno, la siguiente selección se dio en el pick número 42, fue un tackle ofensivo, por ahí varios de nosotros creíamos que podía ser quizás algún linebacker como Ogusu Koramoa, que había resbalado, quizás podía haber sido Asiso Julari, que era otro defensive end que estaba por ahí también disponible, y acabaron agarrando un tackle ofensivo que de alguna manera sí es una necesidad en el equipo. Liam Eichenberg salió de la Universidad de Notre Dame, es un jugador que fue 3 años titular en su universidad, eso es un plus. En sus últimos 33 encuentros no permitió ninguna captura y se enfrentó a pass rushers de primer nivel. Lo hizo bien. No es un tackle súper atlético con una movilidad excepcional, pero es un tackle con fundamentos y movimiento de pies muy, muy bueno. Es muy, digamos, se adapta muy bien al sistema de jugar como tackle derecho. Y en esta ocasión lo que obtiene Miami pues es un jugador con potencial de ser titular desde el día 1 y le da flexibilidad al equipo de mover a Robert Hunt, que fue segunda ronda del año pasado como tackle derecho, a guard derecho. Robert Hunt es un jugador más poderoso y que llega al segundo nivel más fácil que Liam Eichenberg, entonces está más adecuado para jugar la posición de guard derecho, por lo que no nada más se fortalece una posición, se fortalecen 2 posiciones en la línea y en una de esas hasta 3 posiciones, porque el que jugaba de guard derecho, que era Solomon Kindley, se mueve a la posición de left guard, que es su posición natural donde jugaba en Georgia. Entonces, esto prácticamente completa la línea ofensiva. Me pareció un pick excepcional. Yo lo tenía rankeado como mi prospecto número 48 y se va en el pick número 46. Entonces, en cuanto a valor del jugador, pues está justamente en donde debió haber sido tomado. Otros jugadores como Samuel Cosmi, como
Tevin Jenkins pudieron ser también opciones. Tevin Jenkins se fue un poquito antes, que viene de Oklahoma, unos 2 o 3 selecciones antes, si no me equivoco, de Oklahoma State. Disculpa, de Oklahoma State, correcto, por ahí con Choba Hobart. Sí, pero correcto. Y entonces, pero bueno, era una clase profunda de tackles ofensivos, por lo que Miami se aventajó de esta situación. Yo lo tenía con una calificación de primera ronda tardía. Entonces, aquí ya se completan 4 jugadores que de calificación de primera ronda, o por lo menos de una ronda temprana segunda, y ahí se completa como que, digamos, las posiciones más fuertes de Miami y cómo se fortalecen en el draft. De acuerdo contigo, Marcos, y sobre todo recalcar ese último punto. Miami subió al número 42, recordando que era el pick número 50, y antes de que se empezaran a ir todos esos linieros ofensivos, Miami sube con los Gigantes de Nueva York, da una tercera ronda del siguiente año, pero obtiene a un jugador que va a tener un impacto inmediato en la línea ofensiva, recordando que, tú no me dejarás mentir, Ian, esta universidad en los últimos años han sacado jugadores de primer nivel en esa posición. Zach Martin, Kenton Nelson, por mencionar algunos, son ahorita pues estelares y que ya están buscando su segundo contrato. ¿Qué te pareció esta selección de los Dolphins? Como bien lo mencionan, además, felicidades, Marco, tu análisis se me hizo de verdad perfecto. Das justo en el clavo, es un titular desde el día 1, es un jugador que llegó a estar considerado en primera ronda a lo largo del proceso. Lo que mencionas es específicamente lo que hace caer que a segunda ronda, que es un jugador extremadamente sólido y técnico, pero con limitado atletismo y con limitada agilidad lateral. Para mí, sí, efectivamente, yo creo que va a ser su tackle derecho titular, y como bien mencionas, Robert Hunt, egresado a la Universidad de Luisiana, se debería de pasar de guard, ¿no? Que es su posición idónea. Entonces, como bien mencionan, refuerzan toda la línea ofensiva. En el caso que dicen, además de cómo se dieron estos trades y cómo regresan a hacerlo, nuevamente el valor se ajusta a la posición, se ajusta a la necesidad. Y por ahí mencionaron el caso de los linebackers, que si bien es cierto, es pues o podría haber sido una necesidad, si así lo quieren ver. Recuerden que existen estas premium positions, que las posiciones tienen diferente valor, ¿no? Y el tackle ofensivo es una de las posiciones con mayor valor, ¿no? Te tienes que asegurar de draftear constantemente linieros ofensivos, específicamente tackles ofensivos, porque esos no los puedes obtener en la agencia libre. Tienes que desarrollarlos, tienes que estarlos drafteando constantemente e irlos sustituyendo, porque en el mercado libre son posiciones carísimas. Entonces, justo como lo mencionas, ¿no? Toman a un titular inmediato. El año pasado, además, habían gastado su tercer pick de primera ronda en Austin Jackson, ¿no? Tackle ofensivo proveniente de USC, que no es que tuviera la mejor de las temporadas, pero creo que es totalmente un proceso en desarrollo y que va a ser mucho mejor en este segundo año, que sí tiene la atleticidad y tiene el quick fit para ser un tackle izquierdo. Así que, como bien mencionas, a mí también la selección de Liam Eichenberg se me hace idónea. Cristian, ¿qué te parece esta selección? Parece que Miami ya tiene su línea ofensiva pues casi resuelta. Sí, la verdad es que excelente análisis de Ian y de Marcos, poco que agregar, pero la verdad es que a mí también se me hizo uno de los picks favoritos. Recordemos que este pick se da por un trade que hace Miami también, que le cuesta una tercera ronda. Digamos, era un jugador que tenían visualizado, porque al final suben 8 posiciones. Y bueno, Eichenberg viene de una escuela que es Notre Dame, con todos estos nombres que ya dijeron. También creo que Brian Flores se enamora de este jugador, porque él, al participar en el Senior Bowl, convive con 2 linieros de Notre Dame, que también fueron jugadores que se fueron en altas rondas, como es Robert Hainsey y Brooks. Estos 2 jugadores, la verdad es que pues, formaban parte de la misma línea ofensiva y son jugadores que pues, todo punto, ¿no? Recuerdo una jugada en el Senior Bowl donde estos 2 guards arrastran a un corredor, si no recuerdo mal, a Michael Carter, y se lo meten al touchdown, ¿no? Entonces, realmente la fuerza y la capacidad que tienen estos linieros, y Eichenberg, digamos, en su posición de tackle,
es un jugador que tiene una gran fortaleza, es su principal cualidad, no es el mejor con la carrera, pero no es el rol que va a tomar en los Delfines. Su rol va a ser proteger el lado ciego de Tua Tagovailoa, y la verdad es que es un jugador que los fundamentos en los conceptos, en la protección de pase, es de los principales. Bien pudo haber estado al final de la primera ronda. Creo que es un jugador que también toman, inclusive yo creo que los Delfines de Miami suben también porque por ahí ya se venía el pick de los, tanto de los Bengals como de los Jaguares de Jacksonville, que dejaron como en una segunda prioridad el tema de la línea ofensiva, y Eichenberg pues lo toman los Delfines, y creo que la verdad, Mister Increíble, como le dicen, ya tiene por ahí un mote, va a ser un jugador que va a dar una gran seguridad a la línea ofensiva, no olvidando que inclusive en esta posición mucho tiempo estuvo Jesse Davis, que es un jugador ya veterano, que si bien ha producido, ha sido un jugador que no ha estado ya varios años, es de los más veteranos del equipo, pero bueno, tienen que ir buscando ya su reemplazo, y creo que Eichenberg va a estar de titular, pues rapidísimo. En el día uno va a ser titular, ¿no? Y creo que también es una de las partes con las cuales se valoran los picks, la cantidad de picks que tienes de titulares, y creo que los Delfines, pues estamos hablando de a lo mejor tres o cuatro de los que hemos hablado, ¿no? Finalmente, con el último pick de este día, Marcos, con el turno 81, ¿a quién tomaron los Delfines de Miami? Bueno, este creo fue el pick más sorpresivo de la noche para Miami. Tomaron a un ala cerrada que se llama Hunter Long de la Universidad de Boston College. Sorpresivo porque habían otras necesidades y habían algunos jugadores que podían cubrir esas necesidades. Se me viene a la mente ahora Quinn Meinerz, el centro guard de la Universidad de Wisconsin, Whitehead, que la verdad es que es la posición más débil en cuanto a la línea ofensiva de Miami, y diría que hoy en día es la única debilidad obvia que tienen. Y bueno, deciden tomar a un ala cerrada, que es un ala cerrada bastante completo. Es un jugador que difícilmente produzca desde el día uno, a diferencia de los jugadores que ya nombramos, porque sabemos que la posición de ala cerrada toma tiempo. Es una posición difícil de aprender, y Miami ya tiene veteranos establecidos, Mike Gesicki, Durham Smythe y Adam Shaheen, pero la situación con ellos es que son agentes libres acabando este año, entonces Miami está preparándose para el futuro. Esa es la razón por la que hicieron la selección, por si es que se llegan a ir en agencia libre. Y una ventaja que veo de Hunter Long sobre estos jugadores es que Hunter Long es un jugador más completo, no quiere decir mejor, pero es un jugador que no tienes que sacar del campo dependiendo lo que vayas a hacer a la ofensiva. Lo que quiere decir esto es, en situaciones obvias de acarreos, Mike Gesicki sale, no lo vas a utilizar para que bloquee, tienes que hacer muchos cambios en temas esquemáticos, que muchas veces eso crean ciertos caos en tu ofensiva, y yo creo que es una señal también de que Miami está buscando un jugador de 3 downs, está esperando un jugador que pueda aportar en el juego terrestre como en el juego aéreo, cosa que hoy en día no creo que tenga. Durham Smythe es promedio como pass catcher, y como bloqueador es bueno, pero yo creo que Miami se está preparando para el futuro con un ala cerrada que pueda utilizar en varios roles. Hay que recordar que Mike Gesicki no fue tomado por este coaching staff, ¿no? Y por esta filosofía. Yo sé que Chris Greer estaba dentro del equipo de escauteo, pero en ese momento estaba Mike Tannenbaum, y creo que es un mensaje para el equipo, y aunque sí fue un poco sorpresivo, es un pick que lo calificaría como B de calificación. Buen jugador, no te va a aportar mucho desde el día uno, pero a futuro vamos a hablar bien de la selección. Nuevamente un excelente análisis por parte de Marcos. Efectivamente es un tight end old school, ¿no? Es un clásico wide, como nosotros le decimos, ¿no? Hay que recordar que los receptores en las ofensivas se determinan por letras, ¿no? Es un wide, es un inline, ¿no? Tight end, ¿no? No es un move tight end ni un H-back, lo cual lo hace un jugador más completo, como bien mencionan, que Gesicki, que ciertamente enfrentar a Gesicki con las alas defensivas hoy en día en la NFL en bloqueo obviamente no es su fuerte. Igual, estos parámetros que utilizamos en la NFL son bastante específicos, son bastante precisos, y entonces
Obviamente, Hunter Long no es tampoco el ala cerrada más atlético, le va a costar trabajo desarrollar su árbol de rutas. Afortunadamente tienen ya a Gesicki y entonces no tienen la presión o la prisa porque Hunter Long sea un arma importante en el ataque aéreo. Prevén, como bien lo mencionan, que puedan perder alguno de sus alas cerradas en las próximas temporadas. Llegó precisamente Adam Shaheen en aquel trade procedente de Chicago, de la Universidad de Dayton, me parece que es Adam Shaheen. Y a complementar, a ganar profundidad en la posición, en ese cuarto de alas cerradas, se convierte automáticamente en tu segundo o tercera ala cerrada, dependiendo de cómo se desarrolle su árbol de rutas, pero sí un ala cerrada mucho más completo que quizás que lo que tenían ya en el roster. Adam, ¿consideras que Long sea un tipo similar como un viejo conocido de los Dolphins, Anthony Fasano? Es un poco más de ese estilo, pero yo creo que lo dijo muy bien el coach Brian Flores cuando le hace la llamada. Este es un chico de Boston College, tiene las capacidades de ser excelente bloqueador, de ser además un genio, o sea, literalmente el tipo tiene cualidades intelectuales muy superiores, ¿sí? Claro. Su capacidad de aprendizaje es brutal. Claro, ¿sí? viene de Boston College, o sea, viene de una universidad académicamente con mucho prestigio. Entonces, claro, eso es parte importante. Es como seleccionar a alguien de Stanford o de Notre Dame o de Duke, ¿no? De Vanderbilt. Son universidades donde el parámetro académico es importante. Sí, es correcto. Y además, digo, como mera curiosidad, ¿no? El tipo resuelve los cubos Rubik en menos de un minuto, ¿no? Eso te habla mucho de las cualidades que tiene, ¿no? Entonces, pero amena a eso, lo que, por ejemplo, comentó uno de sus coaches, durante su Pro Day, es que dice, tú le puedes enseñar un nuevo esquema ofensivo y el tipo te lo está dando al tercer día ya completo. Entonces, dice que esas cualidades, dice, no se ven regularmente en alas cerradas, que es una situación anómala y que pudiera ser todo lo contrario de lo que se ha dicho, que tiene tantas cualidades intelectuales para adaptarse que su curva de aprendizaje se espera como muy corta. ¿sí? Entonces, pudiera estar siendo titular a media temporada y que cada vez sea más posible involucrarlo, principalmente como tight end 1, ¿sí? Tomando en cuenta que Gesicki es un tight end que sale más que ser bloqueador. Entonces, si es más un receptor que un bloqueador, le da mucha ventaja y que le permite estar o ser considerado en más jugadas de tu playbook. ¿sí? Entonces, esa situación hace que este pick tenga mucho sentido porque realmente la mayoría de los alas cerradas que tiene Miami tienen más cualidades de receptor que de bloqueador, o sea, y además la curva de aprendizaje que han tenido estos, pues pudiera no ser para nada parecida a la que vamos a ver con este novato. Continuando contigo, Adam, los Dolphins tenían solamente 3 picks para el tercer día, recordando que con el canje que realizaron los Dolphins con Filadelfia, no tuvieron cuarta ronda y cuando parecía que iban a tener su primera participación del día, realizaban un canje con los acereros de Pittsburgh donde obtendrían una cuarta ronda para el siguiente año. Entonces, con toda esta situación, los Dolphins solamente tendrían 2 séptimas rondas, Adam. Platícale a la gente cuáles fueron esos picks de los Dolphins para el tercer y último día del draft. Bueno, antes de eso voy a robarme el micrófono y voy a repetir palabras que ya hemos puesto en el portal de somosdolphins.com. Por mucho fue, en más de un sentido, el reclutamiento más complicado en la historia de la NFL. Recordemos que el año 2020 estuvo sometido ante toda la cuestión de la pandemia, lo cual, pues, sustrajo la posibilidad de hacer el análisis habitual que tiene la liga para poder decidir cuál es el mejor prospecto. O sea, en muchos casos, en programas menores, no hubo videos, en otros no hubo temporada, en otros estuvo recortada temporada, en otros los prospectos decidieron
no jugar ese año, en otros por situaciones de la misma pandemia estuvieron condicionadas las situaciones de entrenamiento, las cuestiones de preparación, y el hacer las cosas de esa forma hizo que se complicaran, principalmente para el lado defensivo, poder tener una preparación adecuada. O sea, este año creo que una parte de la evaluación se complicó a tal punto que no sabíamos o no había consenso, principalmente en las posiciones defensivas, cuál era el mejor. O sea, decidir cuál era el mejor edge rusher o el mejor defensivo secundario, quizás no hubo consenso entre los evaluadores y quizás no había la forma de salir de la duda. O sea, no hubo el video, no hubo la evaluación, el poder acercarte, el combine, no hubo combine como tal. O sea, hubo un combine recortado por pedacitos en que juntabas a 3 jugadores y así, ¿no? Entonces, esa situación complicó tremendamente la evaluación, hizo que, ok, vamos a concentrarnos en el talento obvio, ¿no? Y voy a poner entre comillas eso de talento obvio. Y estamos hablando del día 1 y el día 2, pero a partir de ese momento todo es incertidumbre, todo es, pues bueno, ok, tengo yo esta lista de nombres, pero ¿cuál es realmente el mejor? No tengo los elementos para poder discernir. Entonces, Miami prefirió tener mejores elementos, consideró que su quinta ronda era valiosa para el próximo año, la convirtió en una cuarta, y en el proceso se terminó quedando nada más con 2 séptimas rondas. Estas 2 séptimas rondas obtuvo mucho privilegio el hecho de haber tenido el único acercamiento posible que había a toda la clase, y es decir, el Senior Bowl. Le tocó a Miami ser uno de los equipos privilegiados en poder dirigir una de estas escuadras y poder tener esas, llamémosle, entrevistas súper personales que llevaron a que tuviera un mejor entendimiento de estos jugadores. También, si queremos verlo, pudo sesgar las opciones de Miami en favor de los que mejor lucieron esos días, que no necesariamente eran los mejores de la clase, ¿no? Pero pues es un punto de referencia importante, que es mejor que simplemente estar tomando decisiones a ciegas o con tan pobre información como la que se pudo recopilar. Entonces, de esta forma, en séptima ronda, con el pick 231 global, los Miami Dolphins agregan a Larnell Coleman, liniero ofensivo de la Universidad de Massachusetts Amherst, que es uno de los Minutemen. Entonces, esta universidad es conocida como un programa menor, pero en el que la técnica y la calidad de Larnell sobresalió. O sea, es un chico que ha sido convertido en liniero ofensivo después de probar en otras posiciones, y que además tiene toda la cualidad intelectual para, similar a Hunter Long, tener una curva de aprendizaje corta. Sin embargo, por la falta de musculatura que aún muestra, se ve como un proyecto para años futuros. Es una séptima ronda pensando más que nada en un proyecto, pero que es muy interesante porque a Flores en especial le pareció un chico que tiene correcta técnica y que de hecho durante las prácticas del Senior Bowl hizo ver mal a algunos de los mejores edge rushers de la clase. Entonces, no sé si todos me quisieran dar su feedback sobre este pick. Hay un video que está apareciendo en redes sociales, estimado Ian, donde pues literalmente sienta, me parece que a un defensive end de Pittsburgh, donde literal lo pone como pancake y lo deja sobre el suelo. En tu board, ¿en qué lugar lo tenías? Lo tenía como un drafted free agent. Creo que fue una de estas conexiones en donde Brian Flores y el staff, el departamento de escauteo, se sintieron cómodos con él. Obviamente es lo que nosotros llamamos un raw player. Si bien la traducción sería crudo, más que crudo es un producto no terminado. Es un jugador que creo que el día de hoy aspira a ser parte del practice squad, de estar ahí, si les va bien, un año y quizás pelear por un lugar en la próxima temporada, si se desarrolla de una manera satisfactoria
formar parte del equipo para el 2022, pero el hecho de, tiene el componente élite físico, por eso está seleccionado para NFL, pero el nivel de competencia, la falta de experiencia, la transición de la velocidad y de los esquemas de UMass, ¿no? Como bien dice, de los Minutemen de UMass a la NFL, ¿no? La competencia va a ser difícil para él, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que lo que hablábamos del valor de los jugadores, ¿no? Realmente una séptima ronda no esperas que este jugador pueda desarrollarse como un nivel Pro Bowl, pero si es un jugador que logra desarrollarse en tu practice squad y que te puede dar profundidad, que puede ser parte del depth chart en los siguientes 2, 3, 4 años, con un contrato de novato, empujando a los jugadores titulares en la posición, dándote una opción en el caso de una emergencia, ¿no? De algunos snaps, quizás de un par de juegos. Creo que ese es el valor real de lo que estamos viendo, ¿no? No perder de vista que obviamente no se puede encontrar All Pros o Pro Bowlers o Salones de la Fama todos los días en una séptima ronda. Entonces, creo que si tenemos en mente qué es lo que los equipos, en este caso los departamentos de escauteo o el head coach Brian Flores tiene para determinados jugadores y los juzgamos en el mediano plazo en base a esas expectativas, entonces todos saldremos mucho más contentos, no solo de esta selección, sino de lo que hacen los equipos en últimas rondas. Insisto, creo que es un jugador que está destinado a estar en practice squad este primer año, con esa posibilidad de pelear por un roster spot el segundo año, y que de no ser así, de todas maneras tiene otra oportunidad para estar en practice squad, y que es un jugador que puede ser un jugador servicial, decimos, ¿no? Es un jugador con el que puedes ganar a pesar de que una lesión lo force en acción o lo force a estar en el campo. Insisto, si tomamos ese parámetro como determinación de pues el éxito o no de esta selección de séptima ronda, creo que insisto que los fanáticos de los Dolphins van a estar muy contentos con él. Y lo que he leído de él y he visto es que tiene un wingspan muy amplio, tiene brazos muy amplios y es natural su cuerpo para poder jugar la posición de tackle, pero bien como comenta Ian, es un proyecto, seguramente estaría luchando un lugar para llegar al practice squad y no creo que mucho más que eso. Me parece un poco sorpresivo tomar un tackle en una selección de séptima ronda, porque en las rondas más tardías muchas veces lo que buscas es tomar jugadores que te aporten en equipos especiales, linebacker, safeties, etcétera, etcétera. Y bueno, pero les gustó el jugador, seguramente vieron cualidades en él en el Senior Bowl y bueno, en su Pro Day y bueno, esa es la razón por la que lo tomaron. Eso es básicamente lo que agregaría. Ok, en séptima ronda y con el último pick que tenía disponible Miami, uno pensaría que viene siendo una especie de señor irrelevante, el pick menos importante de la clase, pues en 2021, para un servidor, no va a ser así. Con el pick número 244, en séptima ronda, los Miami Dolphins agregaron a Jared Doak, corredor de la Universidad de Cincinnati, el cual, para un servidor, va a ser el running back 1 de los Dolphins en poco tiempo. Es un chico con una cantidad brutal de habilidades y que parece que lo mandaron a diseñar para la ofensiva de los Dolphins. Tiene el peso adecuado, tiene 104 kilos de carrocería. Tiene además el motor para llevar el balón a muy buena velocidad y dejando atrás incluso a defensivos secundarios, ¿sí? Tiene la capacidad de hacer atrapadas sirviendo como válvula de escape para un quarterback incluso que le rocen el balón o que vaya como patito muerto, ¿sí? Y hace atrapadones a una mano y aún así, haciéndole al equilibrista en la orilla del campo, logra sacar yardas de la nada. Es un playmaker, es de esos jugadores que logra hacer la jugada y hacerla explosiva, ¿sí? Tuvo problemas de lesiones
durante tiempo colegial, que fue básicamente lo que lo relegó a que lo esté tomando Miami al final del draft. Pero la calidad y la explosividad que tiene y el potencial que representa para los esquemas ofensivos de Miami, créanme que ni mandado a hacer, se me hizo como anillo al dedo. ¿En qué lugar lo tenías tú, Ian? Porque, como bien comenta Adam, diversos especialistas en Estados Unidos mencionaban que era talento de quinta, cuarta ronda aproximadamente, si las lesiones lo respetaban. Sí, exactamente. Y otra vez, déjenme decirles de todo corazón que tengo la oportunidad de hacer muchas apariciones, afortunadamente, para esto del draft. Y pocas veces en mi vida me he encontrado programas donde estén tan preparados sobre el tema. De verdad, muchas felicidades. Sí, lo que comentan es bastante adecuado. Yo lo tenía entre la quinta y la sexta ronda. ¿Qué le pasa a Jerry Doak? Es un jugador que nosotros decimos runs high, ¿no? Es un jugador pesado, súper explosivo, súper fuerte, recibe demasiado contacto, por eso se lastima tanto. Es difícil que eso cambie en la NFL y obviamente la velocidad y el peso de los contrincantes es importante. Eso no significa que se va a lesionar el primer día, pero no se le augura una carrera larga y eso obviamente le resta valor a la selección, o más bien le resta valor al jugador y por eso su caída. En cuanto a los conceptos más ya atléticos, no tanto físicos, no tiene mucho wiggle, o sea, no tiene mucho cambio de dirección, es un jugador que tiene una sola velocidad, corre a máxima velocidad todo el tiempo, ¿no? Su change of direction es difícil, ¿no? No es el mejor, no es el más hábil, es el más fuerte y más rápido. Sí creo que es una opción idónea para hacer su third down back, porque es una auténtica amenaza, un arma en el juego aéreo, y le reduces la cantidad de snaps y por lo mismo la cantidad de contactos. Además, los contactos a campo abierto son más fáciles de absorber para los receptores porque no son contactos o no son impactos directos, son a campo abierto, entonces es más difícil que se lesione. Eso puede prolongar su carrera. Y como bien mencionas, bien podría acabar siendo el running back número 1 del equipo, basado únicamente en sus cualidades físicas y atléticas, que en este momento yo sí pondría por arriba. Híjole, Salvon Ahmed también es un jugador súper fuerte, uno de los líderes corredores de la historia de la Universidad de Washington, y Myles Gaskin con esa explosividad que tiene, ¿no? Yo creo que los tres se complementan muy bien, pero bueno, esa es la razón de que Jerry Doak haya quedado tan atrás. Esta one speed, no wiggle, runs high, powerful, pero que le va a costar trabajo, digamos, derrotar, o su estilo de juego en la Universidad de Cincinnati era derrotar a sus rivales porque era más fuerte y más rápido que los demás, ¿no? Aquí no va a ser más fuerte ni más rápido que los demás, entonces va a tener que desarrollar otro tipo de capacidades, pero iniciar como third back para ir escalando posiciones, se me hace el camino idóneo. Y sí tener cuidado, insisto, con las lesiones, porque insisto, por su centro de gravedad, porque corre muy parado, porque no tiene otra velocidad, lo hace todo a máxima, porque su wiggle en espacio no es el más hábil, y entonces va a estar recibiendo mucho castigo. Realmente la Universidad de Cincinnati no tenía un esquema en el cual utilizaba mucho a los corredores. Realmente utilizaban muchísimo en los últimos años la Wildcat, y con pases slant. Realmente es una universidad que tiene un alto porcentaje de juego aéreo, y cuando utilizan a los corredores los utilizan en gran medida por juego aéreo también, y por eso es que Doaks fue, digamos, de las principales características que se le ven en el film, ¿no? Pero es un corredor que también tiene nariz para la zona roja, y que tuvo una gran cantidad de touchdowns, y creo que por ahí es el rol que se le va a buscar. También, por supuesto, tal vez creo que pueda aportar en equipos especiales con su peso y su tolenaje. Y creo que Jerry Doaks, por ahí, si hace el roster, puede ser una de las situaciones por las cuales lo pueda lograr a través de los equipos especiales, y en este rol de corredor pesado, de tener estas yardas difíciles como Malcolm Brown. Creo que es una buena selección para hacer séptima ronda, y con una buena posibilidad de hacer el roster, porque es una posición débil de los Delfines. Tomando en cuenta ya todo lo mencionado, estimado Ian,
¿Cuál es la evaluación que le das a los Dolphins en general, a esta generación? ¿Fue buena? ¿Cumplió las expectativas? ¿Ya están listos para competir en la división y en la conferencia? Yo les voy a dar una A. No les voy a dar una A+, ¿no? En la calificación más alta, por la cuestión de, primero, lo del primer pick, que creo que pierden ahí una primera ronda tratando de rezar por estos jugadores y se les van, y por las lesiones de Jalen Phillips que siguen ser consideradas. Fuera de eso, creo que estamos viendo uno de los equipos que ha tomado este camino de hacer un tanking, ¿no? Por así decirlo, una temporada antes para hacerse de recursos. Creo que lo más importante además y que habían fallado en últimos años, en últimas décadas quizás, es la elección del head coach. Creo que Brian Flores es idóneo, creo que los va a llevar muy lejos. Yo al menos soy un enamorado de su trabajo. Creo que es de los pocos discípulos de Bill Belichick que va a poder contenderle, ¿no? Año tras año durante mucho tiempo. Insisto, hablando estrictamente del draft, yo les daría una A, no una A+, pero sí una A. Creo además que toda esta infusión de energía, como bien mencionaron, de talento, los mantiene siendo ese equipo peligroso semana tras semana, ¿no? Ese equipo con hambre de derribar el status quo que durante muchos años obviamente fueron los New England Patriots, ahora son los Buffalo Bills. Y nada más, para mí están más que peleando los playoffs este año. Creo que son un contendiente real para alcanzar esa instancia y pelearle a Nueva Inglaterra ese segundo puesto. En mi perspectiva, todo va a depender del juego de ambos quarterbacks y que no, parece raro decirlo por la selección tan alta de Tua Tagovailoa, pero ahora todo recae en él. Si Tua Tagovailoa es ese quarterback franquicia que todos estamos deseando que sea, los Dolphins van a estar los próximos 15 años en postemporada. Pero si Tua Tagovailoa no da ese paso relativamente rápido, entonces creo que la gerencia general va a tener que empezar no a buscar a su reemplazo, pero empezar a tener en cuenta que tiene que tener otras alternativas. Sobre todo, creo que la narrativa correcta o incorrecta, porque no juegan entre ellos, obviamente, ¿no? Pero el hecho de que Tua Tagovailoa haya sido un pick antes de Justin Herbert y Justin Herbert haya tenido esa temporada, los va a perseguir, ¿no? O sea, es imposible separar esa narrativa del equipo. Entonces, me parece, te digo, que con este draft siguen fortaleciendo, siguen peleándole y tratando de derribar ese status quo. Creo que es un equipo con hambre y que definitivamente, o yo lo veo en playoffs, dependiendo del juego de quarterback. Yo le voy a dar un B+. Creo que, y perdón si suena un poquito negativo, porque la mayoría de los analistas han dado el A o A-, y la verdad que ha gustado muchísimo la clase. Pero bueno, creo que un B+ es una calificación bastante buena, hay que esperar a ver qué pasa. Y la razón por la que no les doy una calificación más alta es por dos situaciones. La primera, porque salieron sin un corredor titular, en mi opinión, y porque no cubrieron la posición de centro que también esperábamos y tuvieron la oportunidad de agarrar centros en una cuarta, quinta ronda que se pudieron haber echado para atrás, para adelante. Creo que dejaron pasar ciertas oportunidades y también creo que a pesar de que se fueron por Best Player Available en la situación, por ejemplo, de Holland, que me parece un jugador excepcional, no cubrieron de nuevo posiciones que eran más obvias necesarias y van a tener que cubrir esas posiciones en agencia libre o no van a ser posiciones que no van a estar completamente fortalecidas para la temporada, pero es un draft bastante bueno, es un draft que para mi gusto completa a Miami en el sentido en este periodo de 2 o 3 años de reconstrucción que tuvieron. Este es el año en donde construyeron el equipo como lo querían armar, ya lo tienen aquí, ya no hay pretextos, ya es momento para que la ofensiva esté al nivel de la defensiva o cercano a, y ya no haya esta disparidad entre una muy buena defensiva y una regular a mala ofensiva.
Es momento, como bien lo dice Ian, de que Tua dé el paso para adelante. Le pusieron en el offseason a los jugadores, a los receptores, a los medios para poderlo lograr. Estoy entusiasmado, me parece que hicieron las cosas muy bien. Hace falta un corredor, como ya lo mencionamos. Yo no voy a romantizar un poquito tanto como ustedes con la selección de la séptima ronda, porque creo que Miami debe ser responsable y debe tomar un veterano, ya sea Kerryon Johnson, que lo acaban de cortar los Leones de Detroit, ya sea un Todd Gurley, pero creo que la presencia de un veterano va a ayudar a quitarle peso a Tua, porque si fueran a jugar un juego mañana, creo que la posición sí está muy, muy debilitada. Pero en general me parece un draft muy bueno. Estoy muy contento con lo que hicieron y pues para darle para adelante. Normalmente les dan calificaciones de la A a la F, pero yo voy a utilizar numérico. Yo creo que en este draft Miami se saca un 9. ¿Sí? No creo que hayan sido perfectas, todo se entiende justificable o todos entendemos el por qué seleccionaron de esta manera, pero creo que pudieron haberlo hecho bastante mejor. Coincido mucho con lo que dice Marcos. Para mí en esta clase era un punto indispensable salir con un centro. También entendemos que pues no se acepta, no, para hacer un canje no es nada más de que tú lo quieras, sino tienes que tener ahora sí que una pareja de baile para esto, y pues no lo encontraron para poder ir por Harris. Se entiende también que, bueno, no había tantos corredores con las características que buscaba Miami, y pues bueno, fueron más caros de lo que pensó Miami que deberían de ser. Terminan yéndose por lo conocido, terminan yéndose por lo que tuvieron cualidades para poder evaluar de primera mano, ¿sí? Lo que pudieron ver en el Senior Board principalmente. Y eso a mí me trajo un poco de problema porque creo que había elementos para poder evaluar cierto grupo de jugadores que sí cayó. Yo creo que vimos caer jugadores o prospectos que tenían otro valor, ¿sí? Y bueno, se desaprovecharon ciertas oportunidades. Todos entendemos que el reclutamiento de Jevon Holland se debe al esquema defensivo que utilizan los Dolphins, donde tenemos en ocasiones hasta 7 defensivos secundarios en el campo. Es una cuestión brutal, ¿sí? Eso es algo diferente, anómalo respecto a la liga, y que hace que el tener un defensivo que sea tan flexible, que tenga tanta capacidad de adecuarse a las necesidades de Brian Flores, pues era más que necesario, ¿no? De hecho, yo durante el draft llegué a molestarme bastante porque sentía yo que la primera ronda tomaron demasiados riesgos. Siento que los dos, los dos chicos reclutados en primera ronda llegan con esa marca de injury prone, de muy susceptible a las lesiones, y que podrían casi tener su locker en, en IR si no se les lleva de manera correcta, ¿no? Un trancazo en NCAA es fuerte, pero en la NFL es mucho más. Entonces, esa situación hace que Phillips tenga esa marca roja, y pues si te llevaste tantos guamazos como receptor, que terminaste varias veces lastimado, pues no esperes no salir lastimado en la NFL, ¿no? Y si ya teníamos nosotros problemas de lesiones, que es lo que más ha alejado del campo a nuestros estelares, pues era para tratar de alejarte de ese molde, ¿no? Entonces, ese era mi cuestionamiento principalmente después del día 1. En el día 2 yo estaba molesto y yo dije, bueno, van a empezar a reclutar puros safeties porque es lo que más le gusta a Brian Flores para complementar su defensiva, y pues desafortunada o afortunadamente así empezamos. Entonces yo empecé muy pesimista el día 2, pero bueno, afortunadamente creo que ya con la cabeza fría hago la evaluación y como
pensando de manera positiva y tratando de dejar la cuestión de que si se va a lesionar o no, porque eso nadie lo decide, o sea, realmente este es un deporte en donde estás a una jugada de estar lesionado, tengas el historial que tengas. Entonces, creo que dejando eso de lado, es una gran clase y por eso le doy un 9, ¿no? Pero sí hubo cuestionamientos, por decirlo menos. Pues la verdad es que no sé si se pueda una evaluación entre lo que comentaba Ian y lo que decía Marcos y Adam. O sea, yo lo veo un poquito abajo del A y un poquito arriba del B+, pero bueno, para no estar haciendo calificaciones nuevas, creo que me voy a quedar con el A por una situación que ahorita voy a comentar. Efectivamente, creo que los errores que se cometen, yo también era un ferviente creyente que en el pick 18 debíamos haber tomado la pieza que nos faltaba en la ofensiva, que es un corredor como Najee Harris, no tanto por el tema digo, yo era, a lo mejor el tema de Javonte Williams no era una situación que yo veía tan necesaria. Entiendo que no se toma por el tema de la devaluación que tiene esta posición y que al final Miami también está viendo en todo momento el tema financiero y que puedes obtener un corredor por decirlo así, por $2 decente en agencia libre y por ahí pues Miami le está dando valor a las posiciones elite financieramente, como es el tema del tackle, como es el tema del pass rusher y como es el tema de un receptor. Pero sí, creo que Najee Harris como jugador es un jugador que encajaba perfectamente con lo que se necesitaba. Y bueno, además entendía con Tua, lo conocía, eran buenos amigos. Entonces creo que por ahí era el punto nada más que yo pondría como tache. Y otra cuestión que creo que también hizo falta es tener un jugador que, si bien tenemos ya, si no mal recuerdo, 11 receptores, hace falta un receptor de posición que esté atrás de Devante Parker y Preston Williams, que ha sido muy pocas veces las temporadas que han terminado completas, ¿no? Entonces, creo que ahí hizo falta ese receptor pues que esté atrás de ellos, porque son jugadores que si son de muy buen nivel, pues no han terminado esta temporada, y creo que hizo falta un receptor de posesión como ellos. Pero el tema positivo, creo que al final Miami acaba teniendo 4 o 3 jugadores titulares. Me encantan los picks de segunda ronda, como es Javon Holland. Yo sí creo que la posición de safety era una posición débil. Tenemos improvisado a un corner que su posición natural era de nickel, que como Bobby McCain, y además muy caro, y que a mí la verdad es que en lo particular no lo veo como un jugador promedio, y creo que Javon Holland llega a llenar ese hueco que va a complementarse con Eric Rowe y con Brandon Jones en una posición que era sumamente importante consolidar para tener pues la defensa que es el estandarte del equipo de los Miami Dolphins. Y se refuerza la línea ofensiva, que también es algo importante para que agarre confianza a Tua, más de todo el aprendizaje que tuvo en el año pasado. Y la parte por la cual también me voy sobre la calificación de la es que al final Miami acaba obteniendo una primera ronda más en el 2023 y una cuarta ronda, ¿no? Entonces creo que al final se es firme a la filosofía que se viene teniendo y se vuelven a obtener picks para un futuro que es importantísimo en estos días y que esto va a seguir dando valor para siguientes años, ¿no? Entonces se sigue pensando en el futuro, se sigue pensando en lo financiero y al final llenas huecos de posiciones que sean muy importantes, como es el pass rusher, como es el safety y como es la línea ofensiva. Por ahí queda la cosquillita del receptor y del corredor, pero bueno, pues creo que Miami tendrá que echarle un ojo también a la agencia libre para consolidar estas posiciones que aún sentimos un poquito débiles. Esa sería mi evaluación, compañeros. Somos Dolphins.